Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Son las 12:45 del mediodía. Bueno, arrancamos Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Le damos la bienvenida a Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Sensei, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos tienes por ahí? Hola Ángel, desde la lejanía. Hola Ángel. Ausente pero presente. Ajá. Sí. Así es, bueno, Todo bien. hoy estamos de aniversario en Caracas, 456 añitos. Y bueno, hemos invitado aquí al estudio a Elisa Silva, arquitecto, directora de Enlace Arquitectura y Enlace Fundación, profesora de arquitectura en Harvard, en Boston y en la Universidad de Florida en Miami, coautora de Cava Cartografía de los Barrios de Caracas, junto a Ciudad Laboratorio, impulsa el Parque Lineal Río Guaire con el lema "El Guaire es el hilo". Y la hemos invitado justamente para conversar de Caracas, ¿no? Quizás, Elisa, debamos comenzar preguntándote cuáles son la agenda pendiente de Caracas. Si yo te dijera, bueno, cuáles son esos temas que debemos estar abordando todos para que los próximos 456 años de esta ciudad y de muchas otras ciudades en Venezuela, pero esta ciudad que es la que está de aniversario pueda mejorar en ofrecernos una calidad de vida adecuada para los que vivimos en Caracas y en la ciudad venezolana. ¿Cuáles serían esos temas? Bienvenida, Elisa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Albani, y gracias, Ángel, por la invitación. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Y la pregunta es muy adecuada. Hemos inclusive un grupo de personas imaginado esos 500 años que vendrán en el 2067 y qué habría que hacer, ¿no?, para que esa celebración fuese de su talla. Ciertamente, la ciudad, encontrarse cómodamente con ella desde la narrativa y físicamente siempre como una dualidad distinta a la que uno quisiera como sentirse cómoda narrando, porque como que hay una en la cabeza y una en la vida. Y parte, creo yo, es el concepto de diversidad y la complejidad que tiene. Una la puede mirar en términos de caos o la puedes mirar con la riqueza que eso puede representar y aportar. Y una condición que la tenemos en las ciudades, en esa diversidad hay muchas desigualdades, hay muchas distintas aproximaciones a oportunidades. Y yo diría que una o dos grandes oportunidades que nos ofrece es el aspecto cultural tan fuerte que tenemos, desde la música, el arte, el teatro, las ofertas que hemos visto crecer también con vamos a decir, el crecimiento también de la sociedad civil en Caracas. Por ahí yo tengo grandes esperanzas de que no solamente se monte la oferta como un espacio de entretenimiento, sino de cohesión, de celebración, de esa diversidad y complejidad que tenemos. Y de encuentro sobre todo, ¿no? Porque a veces uno siente que vivimos todos en la misma ciudad, pero como que son 2 o 3 ciudades distintas o más, tal vez, ¿no? Absolutamente, sí. Y por ahí entonces arrojo la otra gran como promesa o resistencia, es el espacio público. Ese espacio que nos permite reunirnos. Y por ahí es que sentimos, por muchas razones, pero una también, que el corredor a lo largo del río Guaire, que atraviesa toda la ciudad, la podríamos entender como un integrador, un sitio donde irse a encontrar, así como uno dice, nos vemos en tal sitio, nos vemos en la cancha, nos vemos en el río Guaire. ¿Por qué no? Cabra. Claro, pero eso nos han hecho promesas, arquitectos, hasta no poder más, y yo todavía estoy esperando para ver cuándo uno puede ir a recorrer ese espacio y de repente sentarse en la grama y contemplar el agua pasando, pero resulta que nada de eso llega. Caracas es una ciudad de contrastes. Por un lado tiene zonas espectaculares, bellísimas, vistas impresionantes, dada pues las colinas, etcétera, pero al mismo tiempo con grandes problemas como en los servicios básicos del agua. Pongamos como ejemplo una ciudad que uno siente que a lo largo
del tiempo no se ha planificado en muchos aspectos y ese es uno de los que más ha golpeado, si se quiere, la ciudad. Abren huecos por todas partes para poner curitas, por ejemplo, en lugares donde se bota el agua, se desperdicia porque explotan los tubos, y bueno, pues al ratito hay otra avería en muchos otros espacios. Pero, a ver, la pregunta puntual, ¿qué podríamos destacar que pueda hacerse como planificación en nuestra ciudad para que los ciudadanos podamos tener mejor calidad de vida en medio de todos esos contrastes? Bueno, Albany, la lista de condominio para la ciudad es larga, sin duda, y tienes toda la razón. Yo simplemente creo que nos convendría priorizar más estas aproximaciones del espacio público, sobre todo, como dices tú, cuando la ciudadanía puede participar en ella, sin obviar la necesidad y la urgencia de las otras, y que efectivamente hacerlo de una manera congruente nos beneficiaría. Pero si dejamos de lado esta oportunidad de que la ciudadanía se vea reflejada en su ciudad, o sea, primeramente dejando de ser ciegos a todas esas cosas que suceden porque nos maravilla el paisaje del Ávila, porque nos maravilla las guacamayas o el soto en la autopista, que todo se vuelve en una suerte de lugar común que al final nos quedamos satisfechos con eso y no vemos todo lo demás. Entonces, lo que hemos logrado, creo yo, con la participación de muchísimos ciudadanos fue empezar unos recorridos desde las adjuntas, donde el río Macarao y San Pedro se unen, hasta donde ya el río Guaire deja de estar embalado más allá del Encantado, con nuestros cuerpos y nuestras patitas caminando todo lo que era posible ver. Y nuestro gran descubrimiento es, no hay demasiado que hacer y uno pudiese tener un parque lineal mínimamente 16 kilómetros, franco, continuo, con desmalezar, ampliar una acera y añadirle árboles y una bicirruta, con reconocer unos senderos existentes, con integrar el barrio de la línea en Petare dentro de ese recorrido. Inclusive más allá de la línea hay una apertura que se da cuando el Guaire vuelve a ser salvaje o no fuera su caudal de asfalto, de cemento, la oportunidad de otro enorme parque. Entonces, lo que les invito a hacer es que visiten nuestra página rioguaire.org, y también los impulsadores, así desde el inicio hemos sido Enlace Arquitectura y Ciudad Laboratorio. Se pueden enterar de cosas recientes que hemos estado haciendo para animar a más ciudadanos a como que sumarse a esta energía, y que no es una persona, no son dos, somos ya muchas personas echando este cuento de lo posible. Y siento que, no sé, lo hemos tenido ahí bajo las narices, pero es el hermano del Ávila. Obviamente todo lo que baja del cerro termina en el Guaire. Son pares ecológicos y absolutamente medulares en la identidad de Caracas. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante cada vez que hablo con Elisa, y bueno, yo soy caraqueño, muchos de nuestros oyentes son caraqueños o conocen Caracas, y siempre, digamos, uno pudiera percibir como que hay un rechazo al Guaire, porque dice, bueno, mira, oye, ese río está sucio, no es algo que se pueda visitar. Y a mí me parece muy interesante el movimiento que impulsa Elisa, porque desde ese punto, que es quizás uno de los puntos que uno puede ver con mayores dificultades que tiene la ciudad, o mayor incluso hasta rechazo o prejuicio, la ciudad se puede reconstruir desde allí. Y para mí eso siempre ha sido como una metáfora de lo posible en Venezuela. Aún lo que nosotros creemos que es lo más oscuro, incluso lo más sucio, desde allí podemos reconstruir. Y si ustedes entran en las redes sociales y en la página de rioguaire.org, van a ver, la semana pasada, hace muy poco, estaban haciendo un recorrido por las riberas del Guaire. Y no solamente que esos recorridos se están haciendo ya, sino que además hay unas propuestas, unos proyectos muy concretos para generar espacio. Porque yo lo que creo es que nosotros como ciudadanos, tenemos que
demandar los cambios que queremos ver. Así es. Y creo que la práctica que hace Elisa y su grupo es, bueno, ejercer esa demanda desde ya. Queremos el parque, pero que vamos a empezar a caminar esto ya para hacerlo, ¿no? Y creo que es una aproximación muy interesante para construir ciudad, ¿no? Y en ese sentido, a ver, incorpora otros elementos. ¿Esto es un problema de voluntades o es un problema de recursos? ¿Aquí hace falta grandes inversiones y dinero o hay simplemente ponerle ganas a un proyecto de este tipo? Bueno, O las dos cosas. Sí, sí. en términos de Voluntad y recursos, lo cierto es que lo que hace falta no es de una gran envergadura, no por lo menos para construir el parque al borde del río. La idea es un poco, si la conocemos, si nos acercamos, vemos los paisajes, las garzas, ahí puede haber una demanda mucho mayor para que se sanee, para que la basura y los escombros que a diario la gente se acerca al río a echarle la bolsita. El mismo sábado que había un mercado, o el domingo, en la principal de Colinas de Bellomonte, después de terminar el mercado, los vendedores van con su bolsita y la echan al río, como una praxis totalmente natural. Sí. Eso podría empezar a cambiar si un montón de gente se lo reclama, si una alcaldía viene y se lo reclama. Pero nuestro status quo es que a nadie le importa en lo absoluto lo que nada tiene que ver con el río Guaire. Y por otra parte, yo creo que también es que es un proyecto que nadie tiene en su imaginario y de ahí la necesidad de construir la voz, de llevar a gente, de producir material, de recopilar, porque, ojo, esto no empieza con nosotros, esto lleva años y años, como bien decía Albani al inicio, y en la página web busca como darle fe y voz a toda esa historia que tiene el río Guaire también. Porque y con eso termino esta parte, que mi tía, por ejemplo, conversaciones con ella, me recuerdo hace años, me decía, no, es que Caracas lo que necesita es ampliar la autopista de Prados del Este, o esta otra idea que también era pro automóviles. Siempre, yo diría más bien de la escasez de otras ideas que pudiese tener en su cabeza, que de una convicción grande que ese sería el proyecto para ella, número uno, para la ciudad. Sí, es fundamental ese rescate de la ciudad para los peatones. Y la para gente, y los caminar, pájaros, y los árboles. Sí, sin duda. Y quiero enfatizar ese tema, ¿no? Porque yo estoy lejos de ser arquitecto o de ser urbanista y me cuesta imaginarme cómo sería un parque que pudiéramos decir, bueno, maravilloso y un Guaire totalmente saneado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que invertir en imaginación, claro. digamos, y para los arquitectos como Elisa será más fácil, pero para el resto de los ciudadanos tenemos que ver eso como una posibilidad, entenderlo y demandar por ello. Claro, pero finalizo porque el tiempo ya se nos agota, pero es que hay experiencias, o sea, está todo el movimiento y todo el parque bellísimo que es Madrid-Río, por ejemplo, es espectacular. O, mira, el Sena no siempre es lo que es ahora, ¿no? Y el Támesis no siempre fue lo que es ahora, o el río de Chicago, o el Hudson en Nueva York, o sea, hay otros ríos que, bueno, también pasaron por un montón de problemas y eran inmensas cloacas y eran inmensos vertederos y eran sitios muy contaminados y, bueno, alguien se ocupó de convertir aquello en otra cosa y hoy lo que hay que hacer es empezar a hacerlo, no esperar a que la providencia, no que una especie de epifanía venga del cielo y nos lo resuelva. No, eso no va a pasar. Tenemos que ocuparnos nosotros de eso. Correcto. Y además de esos ejemplos, espero con ansia que eso sea. Hay uno en Chile que es el Mapocho, y ese es muy similar porque es la ciudadanía y las universidades que impulsaron desde el inicio de ese proyecto y luego las alcaldías, las autoridades se sumaron. Y puede ser esto igual, que desde la ciudadanía le demos el inicio. Repítenos la cuenta de la página para... rioguaire.org y si nos quieren seguir en Instagram, nosotros somos Enlace Piso ARQ y Ciudad Lab, que es el de Ciudad Laboratorio. Perfecto. Bueno, pues por ahí tenemos 3 vías para conocer todos esos proyectos. Gracias, Elisa. Gracias, Ángel. Gracias, Unai, Albani. Nos vemos. Gracias. Nos el próximo Albani. jueves. Así es, Unai. seguro. Gracias, tenemos que hacer publicidad, señora Rosada.